Lunes 19 de mayo de 1919. El NC-3, uno de los 3 barcos voladores de la Marina de los Estados Unidos que intentará cruzar el Atlántico, aterriza en Punta Delgada, en las Azores. Tras 48 horas perdido en alta mar, no podrá seguir adelante con su proyecto y participar en la primera travesía transatlántica de la historia de la aviación. Mientras desembarcan, los miembros del NC-3 se enteran de que el NC-1 también ha fracasado. Solo uno de los 3 barcos voladores, el NC-4, sigue en condiciones de realizar el intento. El Museo del Aire y del Espacio de la institución smithsoniana es el más visitado del mundo. Su colección cuenta con algunos de los aviones y vehículos espaciales más importantes de la historia. Aviones que fueron diseñados, construidos y pilotados por hombres y mujeres que contribuyeron a expandir las fronteras del mundo de la aviación. Este es el NC-4, uno de los enormes barcos voladores diseñados por la Marina de los Estados Unidos en los meses finales de la Primera Guerra Mundial. Fue concebido ante la necesidad de encontrar una nave antisubmarina capaz de llegar a Europa por sus propios medios y sin ocupar el escaso espacio libre de los buques de guerra. Incluso hoy los NCs nos parecen grandes. Con unas alas de 44 metros de longitud son tan grandes como un jet moderno. Los NC eran híbridos que combinaban tecnología aérea y marina. Dotados de un gran casco en vez de fuselaje, sus montantes y cables recordaban al mástil y los aparejos de un barco. La Marina americana planeaba efectuar el primer vuelo a través del Atlántico en uno de estos barcos voladores. Esta es su historia. Estados Unidos tomó parte en la Gran Guerra en abril de 1917. En aquella fecha, otras naciones ya llevaban 3 años en guerra, lo que las había forzado a mejorar su tecnología en aviación militar. América estaba muy por detrás, contando tan solo con algunos aviones militares que ya habían quedado desfasados. Inmediatamente, el ejército inició una campaña para reclutar y entrenar a pilotos y mecánicos. Los campos de las universidades fueron habilitados para reuniones y se construyeron campos de aviación en todo el país. Miles de Curtiss JN-4 Genies fueron construidos como aviones de entrenamiento. El bombardero británico Airco de Havilland DH-4 fue uno de los 3 diseños de aviones europeos elegido para la producción en cadena. La producción del DH-4 se contrató con 3 compañías diferentes, cada una con plantas capaces de producir varios miles de aeroplanos y con la producción en cadena. Sin embargo, surgieron problemas para adaptar el diseño a la normativa americana. Era posible encontrar spruce, un importante tipo de madera para aviones, en Washington y Oregón. Sin embargo, existían dificultades laborales. El ejército organizó la Loyal Legion de leñadores y madereros, un cuerpo civil dedicado a conseguir la maquinaria necesaria y que autorizó al ejército para que regulara las disputas laborales. Se movilizó a la industria americana para alcanzar una cuota de producción de materiales suficiente para cubrir su propia demanda y la de sus aliados. Estados Unidos no solo necesitaba nuevos recursos para la construcción de aeroplanos, sino también los medios de propulsión. El motor Liberty fue la respuesta. El Departamento del Ejército reunió 2 ingenieros para diseñar un motor totalmente norteamericano. Tras 72 horas reunidos en una habitación del Hotel Willard en Washington, el diseño estaba terminado.
Después de 3 meses se construyó el prototipo que fue probado con éxito. El motor Liberty tenía 12 cilindros que le proporcionaban una fuerza de 400 caballos. Al principio surgieron algunos problemas para adaptar los mecanismos del motor a la alta tolerancia de los motores de avión, pero finalmente se fabricó en grandes cantidades. El Liberty era capaz de propulsar un DH-4 a una velocidad muy superior a la de los aviones enemigos. Sin embargo, antes de que este motor pudiera tener un impacto en el mercado, la Primera Guerra Mundial había terminado. De pronto, la actividad de las fuerzas aéreas de las naciones en conflicto disminuyó radicalmente. Los que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial, claro que los alemanes no sobrevivieron, pero la RAF surgida durante la Primera Guerra Mundial como una fuerza aérea independiente y el Servicio Aéreo Americano, que también deseaba convertirse en una fuerza independiente, tuvieron que resolver algunos problemas. El más grave fue demostrar su derecho a vivir, por así decirlo, demostrando que podía realizar hazañas impresionantes que podían ser de gran utilidad. Cuando a principios de 1918 la Marina americana aprobó los grandes barcos voladores NC, los submarinos alemanes destruían casi 1 millón de toneladas de cargamento aliado al mes. Con ellos desapareció la amenaza. Los barcos voladores estaban diseñados para operar desde el mar, con una autonomía de vuelo de 16 horas y un cargamento de bombas considerable. Al menos en teoría, eran capaces de cruzar el Atlántico. Gracias a un contrato con Glenn Curtiss, 4 de los barcos voladores NC fueron ensamblados en la nueva fábrica de Garden City, Long Island. Muchos de sus componentes fueron construidos por otros contratistas y llevados a Garden City para el montaje preliminar. La fábrica solo podía albergar la construcción simultánea de 2 NC. El progreso del NC-1 había sido lento. Fueron necesarios casi 4 meses desde la firma del acuerdo hasta que se realizó el primer vuelo de 33 kilómetros hasta la estación naval de Rockaway para su montaje final y la realización de las pruebas. Para entonces, la guerra llegaba a su fin. Pero antes de la firma del armisticio, el comandante John Towers había propuesto una idea descabellada. Escribió: "El primer avión que cruce el Atlántico será recordado por la historia como un gran éxito de su tiempo". Naturalmente, Towers proponía que un barco volador fuera el primero en realizar esta hazaña, que debía llevarse a cabo antes del verano de 1919. En febrero de 1919 la idea había sido aprobada y se le concedió máxima prioridad. El propio comandante Towers dirigiría el proyecto. La salida de la estación naval de Rockaway se había fijado para el 1 de mayo de 1919, sin embargo en los meses anteriores a esta fecha surgieron graves problemas. Durante algunos meses el NC-1 había volado con 3 motores Liberty de baja compresión, pero ahora debían ajustarle 4 nuevos motores de alta compresión. La pregunta era, ¿cómo sacar el máximo rendimiento a estos 4 motores? La gran capacidad de carga del NC-1 ya había sido demostrada. En noviembre de 1918, 48 pasajeros y 2 tripulantes habían viajado en él para batir el récord mundial en transporte de pasajeros, hasta entonces en poder de un bombardero inglés. El NC-1 despegó con un peso total de 9.990 kilos y voló 1.000 metros, 17 sobre el agua, antes de aterrizar y reclamar su récord. Sin embargo, cuando desembarcaron apareció un nuevo pasajero, el maquinista de segunda clase Harry Moulton, quien había subido a bordo 1 hora y media antes de despegar, ocultándose entre los tanques de combustible. Por lo tanto, el récord del NC-1 se consiguió con 51 pasajeros y no con 50 como se había planeado. Sin embargo, durante los preparativos del NC-1 no todo fueron éxitos. En marzo de 1919, una tormenta lo hizo encallar en la bahía de Jamaica y el ala inferior quedó totalmente destruida. En aquella fecha, la última de las alas de los 4 barcos ya había sido entregada.
y las plantillas desmanteladas. Era imposible construir otra dentro del plazo disponible. Se decidió utilizar una del NC2 de construcción más pesada, pero que siguió en activo realizando pruebas de consumo de combustible hasta que el NC3 estuvo disponible. Se acercaba la fecha de partida, pero los NC todavía no estaban acabados. El NC3 y el NC4 seguían en la fábrica Curtiss de Garden City. Cuando el NC3 llegó a la base de Rockaway, en su primer vuelo, solo faltaba una semana para que la expedición emprendiera la marcha. Con el NC4 todavía en construcción, era evidente que no podrían despegar en la fecha prevista. Pero una expedición tan compleja era difícil de retrasar. Las naves de refuerzo ya se encontraban en el Atlántico para colaborar en la navegación y la información meteorológica. Ocupaban sus posiciones, pero no podían permanecer allí indefinidamente. Cuando el NC4 estuvo terminado, la expedición se había retrasado hasta el 8 de mayo. Cada retraso aumentaba las posibilidades de que otro intentara cruzar el Atlántico, fomentadas por el periódico inglés Daily Mail, que ofrecía 10.000 libras como recompensa a quien lo consiguiera. La expedición NC no era independiente, ya que la financiaba la Marina, pero Inglaterra tenía varios contendientes y a los americanos les preocupaba que algunos de ellos lo consiguieran. Los últimos días antes de la marcha estuvieron llenos de contratiempos. Se había planeado que la travesía se efectuara en 3 etapas. Los NC volarían de Nueva York a Tripasi, en Terranova, el punto de partida oficial. La primera etapa de la travesía los llevaría hasta las Azores. Con ello cubrirían el primer tercio del recorrido, de donde saldrían hacia Lisboa. En la estación naval de Rockaway se trabajaba sin descanso para completar a tiempo la puesta a punto de las 3 naves. El 1 de mayo, la fecha de partida inicial, el NC4 realizó su primer vuelo. Las pruebas de vuelo con el NC3 habían demostrado la necesidad de introducir algunos cambios, incluidos en el NC4 y en el recientemente convertido NC1. El equipo trabajó sin descanso para que los 3 barcos voladores estuvieran en condiciones de realizar con éxito su difícil misión. Los NC debían recorrer 1.600 kilómetros hasta llegar al punto de salida, en la bahía de Tripasi. Después sobrevolarían el Atlántico Norte, con su clima impredecible y kilómetros de monótonas olas. El 3 de mayo todo parecía estar listo para el despegue, y el comandante Towers reunió a los oficiales y a la tripulación en una ceremonia oficial. Cada uno de los barcos estaba formado por 6 tripulantes, un navegante, un oficial de radio, 2 ingenieros, un piloto y un copiloto. Pero esto era solo el principio. Además contaban con el apoyo logístico, proporcionado en su mayoría por buques como el USS Melville, estacionados a lo largo de la ruta a través del Atlántico. En 1919 la meteorología estaba poco desarrollada. Los buques solo proporcionaban información meteorológica desde el océano y podían colaborar en la navegación para evitar que los NC se desviaran de su ruta. Este era el gran plan para conquistar el Atlántico. La Marina realizó un gran esfuerzo, no solo para demostrar de qué era capaz, aunque yo formaba parte del proyecto, sino que también era una prueba de navegación y de logística. Una gran prueba para comprobar si podían realizarla con éxito. Y en realidad era una dura prueba. Tenían buques estacionados en el Atlántico, estaciones de aprovisionamiento y una gran pista de despegue cerca del punto de partida. Así que no solo fue un golpe publicitario, sino un esfuerzo enorme para demostrar que aquello era posible. Sin embargo, antes de lanzarse a la conquista del Atlántico, debían sortearse algunas dificultades en la estación de Rockaway. La madrugada del 5.º día, el NC1 se incendió. El fuego alcanzó al NC4, dañando el elevador. El ala inferior de estribor del NC1 quedó calcinada y uno de los mecánicos que trabajaba en un motor del NC4 se accidentó con una de las hélices.
Afortunadamente, la madrugada del 8 de mayo el tiempo era bueno y los 3 barcos estaban en condiciones de iniciar la expedición. El comandante Red del NC-4 dijo: Lleguemos o no, nos divertiremos. En especial los oficiales al mando, que son también los navegantes. El viaje será de lo más insólito y presentará problemas de navegación. Aquella mañana las aguas de la bahía de Jamaica estaban en calma. A las 9:59 en punto de la mañana, el comandante Towers del NC-1 levantó la mano. Cuando la bajó, el sonido de 12 motores Liberty retumbó en el agua. Los NC habían despegado dispuestos a cruzar el Atlántico. Entre la tripulación del NC-4 se respiraba cierta inquietud. La semana anterior había realizado su primer vuelo y su bitácora indicaba menos de 5 horas de vuelo. El largo trayecto hasta la bahía de Tripasí, en Terranova, era su oportunidad para resolver cualquier imprevisto antes de intentar atravesar el Atlántico. Sin embargo, existían otros peligros, además de las condiciones de vuelo, a los que también deberían enfrentarse. Una cosa es el aburrimiento, pero en los largos trayectos con el ronroneo del motor y poco que hacer, es difícil no quedarse dormido. En un avión como este, permanecer despierto y alerta se convierte en una auténtica batalla. Además, normalmente tienes calambres. Después de largas horas en la misma posición, uno se queda completamente entumecido. A veces parece que jamás podrás volver a mover las piernas. Y no olvidemos que en el Atlántico Norte las bajas temperaturas casi siempre van acompañadas por el mal tiempo. Era terrible estar en la cabina exterior. Era durísimo con aquel viento. Ráfagas constantes de 128 o 130 kilómetros por hora golpeándote la cara. Y la lluvia puede cortarte la cara si no llevas ningún tipo de protección. Fue realmente muy duro. El NC-4 era ligeramente más pesado que el NC-3 y el NC-1, así que debía volar a mayor velocidad. Pero transcurridas 4 horas se detectaron problemas en un motor y con solo 3 motores en marcha rápidamente quedó rezagado. Los destructores que marcaban la ruta estaban situados cada 80 kilómetros. Cuando no hubo noticias del NC-4 se inició su búsqueda. A las 3 en punto de aquella tarde otro motor falló en el NC-4, viéndose obligado a descender a 120 kilómetros del Cabo Cod. El NC-1 y el NC-3 volaron en condiciones adversas hasta Halifax, Nueva Escocia, donde aterrizaron a las 8 de la tarde. Nadie oyó la llamada de emergencia del NC-4. Los intentos para reparar los motores fracasaron y el comandante Red decidió desviarse hasta Cabo Cod. Después de una noche en el mar, el NC-4 consiguió llegar a la base naval de Chatham, Massachusetts. Mientras lo reparaban, sus 2 hermanos resolvían sus propios problemas y una hélice rota tuvo que ser reemplazada. Sin embargo, el sábado 10 de mayo despegaron hacia Tripasí, Terranova, el verdadero punto de partida. Los motores del NC-4 fueron reparados, pero la climatología adversa les impidió abandonar Chatham. La tripulación temía que los otros 2 NC iniciaran la marcha sin ellos. El 15 de mayo llegaron a la bahía de Tripasí y al día siguiente los 3 barcos voladores despegaron juntos dispuestos a conquistar el Atlántico. Aunque, por lo menos al principio, el Atlántico era el conquistador. El segundo día el NC-3 bajó al mar para fijar su posición y no pudo volver a despegar. El NC-1 también se había perdido y tuvo que realizar un aterrizaje sobre olas de más de 4 metros. Para ellos el viaje había terminado. El NC-3 pasó 48 horas en alta mar flotando en dirección a las Azores. Un lunes por la tarde, el 19 de mayo, azotado por el viento y las olas, el NC-3 llegó a la base de Punta Delgada.
Punta Delgada era el destino de la expedición en las Azores, aunque el NC-3 no había planeado llegar de este modo. De regreso al Atlántico, la tripulación del NC-1 había sido rescatada, pero el barco volador se hundía. A pesar de que el NC-3 seguía entero, sus esperanzas de cruzar el Atlántico se habían desvanecido, aunque, por lo menos, había conseguido llegar hasta Punta Delgada antes que el NC-4. Este último había volado directamente hacia las Azores, pero a causa de la niebla, había aterrizado en Horta, otra de las islas. La tripulación del NC-3 pudo recuperarse de su dura experiencia en el mar y disfrutar de la isla, mientras el NC-4 esperaba a que aminorara el mal tiempo. La mañana del 20 de mayo, las condiciones climáticas en Horta eran favorables y el NC-4 despegó en un corto trayecto hasta Punta Delgada. A las 2:20 de la tarde, el NC-4 llegaba a Punta Delgada. Con el NC-1 en el fondo del Atlántico y el NC-3 incapacitado tras la prueba en el mar, la única esperanza de la Marina era el gran barco volador de la Curtis. Una gran excitación reinaba en el puerto de Punta Delgada, pero mientras la tripulación del NC-4 se preparaba para el despegue, era consciente de que su viaje no había terminado. Teóricamente habían pasado lo peor, pero todavía les faltaba llegar a Portugal. Una semana después, el NC-4 despegó con una nueva línea de destructores marcando la ruta hacia Lisboa, su destino final. En esta ocasión, el vuelo fue sencillo. 11 horas después de abandonar las Azores, el NC-4 fue visto cerca del puerto de Lisboa. El Atlántico había sido cruzado por aire y la ciudad era una fiesta. Aquella noche el crucero Rochester ofreció una gran fiesta y la banda de la Marina interpretó el himno americano. Sin embargo, pese a la alegría del triunfo del teniente comandante Reed, se respiraba una cierta tristeza por el fracaso del líder de la expedición, el comandante Towers, cuyo NC-1 yacía en el fondo del océano, y a quien el secretario de Marina había persuadido para que intentara cruzar el último trayecto a bordo del NC-4. El Atlántico había sido cruzado, pero el viaje no había terminado. Esa misma noche, el NC-4 abandonó Lisboa en un simbólico y último trayecto hasta Plymouth, Inglaterra. El punto de partida de los padres de los peregrinos que se habían embarcado en una aventura similar hacia el Nuevo Mundo 299 años antes. La ceremonia de recepción en Plymouth puso fin a 24 días de gran valentía, desgracias y errores. Sin embargo, a pesar del clima y gracias al enorme esfuerzo logístico, por primera vez se había sobrevolado el Atlántico. Y el gran barco volador Curtis, el NC-4, con 6 tripulantes, lo había conseguido. Actualmente el NC-4 se encuentra en el Museo Nacional de Aviación Naval de Pensacola, Florida. Fue restaurado por los miembros de la Sociedad Smithsoniana del Museo Nacional del Aire y del Espacio y puede verse tal como salió de la fábrica Curtis de Garden City antes de la Odisea del Atlántico.